Extra urgente. Un artículo de la revista del York detalla una cónspide de silencio para ocultar a Estados Unidos el declive mental de Joe. El patriota reta a Joe a un debate sin tapujos. Matthew Whitaker dice: sentencia sobre inmunidad podría llevar a un juicio nulo en New York. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Un artículo descabellado de la revista New York Magazine que detalla una cónspide para ocultar el deterioro mental de Joe afirma que los demócratas de élite conocen desde hace tiempo los problemas cognitivos que han estado bajando la lupa desde el desastroso debate de la semana pasada. La corresponsal en Washington, Olivia Nuxi, escribió La cónspide del silencio para proteger a Joe, cuyo asombroso subtítulo decía: el declive mental de Joe era como un oscuro secreto familiar para muchos partidarios de la élite. Nuxi señaló que comenzó a escuchar historias similares de funcionarios activistas y donantes demócratas en enero sobre preocupaciones relacionadas con la edad y la capacidad cognitiva de Joe. Tras los encuentros con Joe, todos llegaron a la misma conclusión. ¿Podría realmente seguir haciendo eso durante otros 4 años? ¿Podría siquiera llegar al día de las elecciones? En general, estas personas pertenecían a estratos sociales similares. Vivían y socializaban en Washington, New York y Los Ángeles. No querían dar a conocer sus historias. No querían hacer sonar el silbato, escribió Nuxi. Deseaban poder pasar por alto lo que sabían y salir victoriosos y aliviados en noviembre, después de haber ayudado a evitar otros 4 años del patriota. ¿Qué pasaría después de eso? No podían pensar tan a largo plazo, continuó. Sus preocupaciones eran más inmediatas, cuando hablaban de lo que sabían, lo que habían visto, lo que habían oído, literalmente susurraban. Estaban asustados y horrorizados. Nuxi escribió que los demócratas preocupados sintieron la necesidad de discutir sus preocupaciones, pero no querían hacerlo públicamente. Necesitaban saber que no estaban solos ni locos. Las cosas iban mal, y ellos sabían que iban mal, y sabían que otros también debían saber que las cosas iban mal, y aún así tendrían que fingir exteriormente que las cosas iban bien. Joe estaba bien, las elecciones irían bien, ellos estarían bien. Admitir lo contrario significaría poner en riesgo el futuro del país, y bueno, nadie quería ser responsable personal o socialmente de eso, escribió. Quienes se encontraron con Joe en situaciones sociales y a veces dejaron sus interacciones perturbadas. Amigos de toda la vida de la familia de Joe, que hablaron conmigo bajo condición de anonimato, se sorprendieron al descubrir que Joe no recordaba sus nombres, agregó. En un evento de la Casa Blanca el año pasado, un invitado recordó con horror darse cuenta de que Joe no podría quedarse para la recepción porque estaba claro, no podría sobrevivir a la recepción. El invitado no estaba seguro de poder votar por Joe, ya que ahora estaba abierto a una idea que anteriormente había descartado como propaganda de derecha. El administrador puede no ser realmente el administrador en funciones después de todo. Nuxi dijo: a muchos les preocupa que cada vez sea más difícil comunicarse con Joe, incluso en lo que respecta a asuntos oficiales del gobierno, y que esté protegido por un grupo de asesores de confianza, incluida Jill. El extenso artículo detalla una supuesta interacción en un evento de la Casa Blanca, cuando la primera dama tuvo que susurrarle al oído a Joe para recordarle que dijera hola a un megadonante por su nombre. Este tipo de interacciones han hecho que los demócratas de élite se pregunten quién estaba realmente al mando de Estados Unidos, según Nuxi.
Escuché estas preguntas en cócteles en las costas, pero también en mítines de MAGA en el centro de Estados Unidos. Surgió una superposición cómica entre las creencias de los partidarios liberales más elitistas de Joe y las creencias de los partidarios más rabiosos y conspi del presidente patriota. Resistencia Q-An compartían una gran teoría sobre Estados Unidos en 2024. Tiene que haber un grupo de líderes gubernamentales secretos de alto nivel que controlen a Joe y que pronto pondrán en marcha su plan para reemplazarlo como candidato presidencial demócrata. Nada más tenía sentido. Estaban completamente de acuerdo, escribió. Lo que vi por primera vez, por sí misma confirmó que algo andaba mal, agregó Nuxi, señalando que pasó gran parte del 2020 en campaña con Joe. Miró a la nada, no hizo contacto visual. Se trataba con las palabras, incluso si estaban programadas en un teleprompter. En esas ocasiones, lo sacaban rápidamente del lugar y lo hacían subir a una camioneta que lo esperaba, escribió. Nuxi detalló una recepción antes de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, a principios de este año cuando vio a Joe en persona por primera vez en varias semanas. De cerca, Joe no parece muy creíble. No es que sea viejo. Todos sabemos lo que es ser viejo. Bernie Sanders es viejo, Mitch McConnell es viejo. La mayor parte de la clase dirigente es vieja. El administrador era algo extraño, algo que no era de este mundo, escribió. Su piel fina, que durante mucho tiempo había sido un problema figurativo y ahora es literal, estaba tensa sobre unas mejillas que parecían variar de volumen de un mes a otro. Bajo la luz artificial y el sol, adquiría un brillo antinatural. Parecía, inflado, continuó. Tenía los ojos intercerrados o muy abiertos. Parecían más oscuros que antes, sus pupilas dilatadas. No parpadeaba a intervalos regulares. Nuxi dijo que intentó hacer contacto visual con Joe, pero era como si sus ojos, aunque abiertos, no estuvieran encendidos. Nuxi dijo que un periodista bromeó diciendo que Joe parecía 40% acabado durante la interacción. Fue una mala noche. Así es como la Casa Blanca y sus aliados se han referido al debate del día jueves. Pero cuando vi a Joe caminar por su lado con paso rígido por el escenario, mi primer pensamiento fue, no tiene tan mala pinta. Durante meses, todo lo que había oído, más algunas cosas que había visto, me llevaron a prepararme para algo mucho más negativo, escribió Nuxi. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, el patriota está pidiendo un debate sin restricciones y 1 a 1 con Joe y lo llama su respuesta al rompecabezas de la incompetencia de Joe. Hagamos otro debate, pero esta vez sin restricciones. Una discusión con todo incluido. Solo nosotros dos en el escenario. Hablando sobre el futuro de nuestro país, publicó el patriota en su página web, insistiendo en que los índices de audiencia del formato lo superarían todo. Al atacar a las políticas de Joe, el patriota dijo que el debate permitiría al presidente explicar por qué quiere fronteras abiertas, con millones de personas y muchas personas negativas de partes desconocidas llegando a nuestra otrora gran nación, o por qué quiere que los hombres participen en deportes femeninos, o exige todos los vehículos eléctricos en 5 años, o por qué permitió que la inflación se descontrolara destruyendo a la gente de nuestro país. Además, el debate permitiría a Joe, bajo gran presión, probar su competencia o falta de ella, afirmó el patriota, diciendo que el evento sería un buen debate, a la antigua usanza, como solían ser. El próximo debate presidencial oficial se ha programado para el 10 de septiembre en ABC News, después de las convenciones nacionales de ambos partidos. El patriota y Joe son los presuntos candidatos presidenciales, pero la campaña de Joe está en riesgo después del debate del 27 de junio en CNN, en el que los tropiezos y acciones de Joe generaron dudas entre demócratas y republicanos por igual sobre su edad y su capacidad para permanecer en la carrera. Joe, de 81 años, hará una aparición en Filadelfia el día domingo y está planeado
una conferencia de prensa que se llevará a cabo durante la cumbre de la OTAN de la próxima semana en Washington, D.C. También aparecerá en una entrevista en horario de máxima audiencia en ABC el día viernes por la noche, es decir, hoy, que fue adelantada del domingo debido a las crecientes preocupaciones sobre su campaña y su aptitud para servir durante 4 años más. Extra, último minuto. De otro lado, el ex fiscal general interino Matthew Whitaker dijo a un medio que el reciente fallo de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial podría obligar al juez Juan Merchan a declarar nulo el juicio por papeleo en New York del presidente patriota. Creo que lo que dijo el tribunal en esa opinión fue que los actos oficiales del presidente son inmunes, pero lo que también dijo el tribunal, y ahora es ley vinculante en los Estados Unidos de América, es que cualquier evidencia de esos actos oficiales que serían inmunes ya no son admisibles en el tribunal para probar ningún otro delito, dijo Whitaker durante una entrevista. Y eso es con lo que el juez Merchan tendrá que lidiar y decir, y es muy posible que pueda conducir a un juicio nulo, porque había mucha evidencia de la época del patriota como presidente y parte de ese testimonio podría haber sido sobre estas actividades inmunes que ya no serían admisibles. Así que creo que esa será una pregunta muy interesante en el futuro. El martes Merchan aceptó sopesar la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial y postergó la sentencia del patriota hasta el 18 del mes de septiembre. Originalmente estaba previsto que el patriota fuera sentenciado el 11 de julio por su condena a New York por cargos de delito grave de falsificación de registros comerciales. Whitaker dijo que la demora puede tener implicaciones importantes para la trayectoria del caso del patriota. En primer lugar, creo que ejerce mucha presión sobre el juez Merchan para que dicte una sentencia justa y probablemente le quite la posibilidad de encarcelar al patriota por esta condena. Sí, de nuevo, no la desestima debido a la cuestión de la admisibilidad de la prueba, dijo. Pero también creo porque cada una de estas decisiones, ya sea del circuito de D.C. o del tribunal de D.C., ya sea de la jueza Aileen Cannon en Florida o del caso de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, que probablemente no se pueda considerar simplemente porque la apelación se escuchará recién en octubre. Todos esos casos se retrasan drásticamente. Y otro paso intermedio, esa capacidad de apelar esta cuestión de inmunidad y estas decisiones sobre inmunidad a nivel de juicio, ahora se pueden apelar de inmediato. Creo que simplemente agrega un plazo significativo a todos estos casos. El exfuncionario del Patriota también comentó sobre la posibilidad de que Joe se retire de la carrera por la Casa Blanca en este año y la probabilidad de que se utilice la enmienda 25 para destituirlo de su cargo. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.